Dicen que Estados Unidos es el motor del mundo, la economía más fuerte, el ejemplo del capitalismo moderno. Pero detrás de los rascacielos, las estadísticas y las promesas políticas, hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a decir en voz alta. La economía norteamericana está sostenida sobre una bomba de tiempo, una bomba que crece cada día, alimentada por la deuda, el déficit y una falsa sensación de estabilidad que podría derrumbarse en cualquier momento. Hoy vamos a hablar de lo que realmente está ocurriendo con la economía de Estados Unidos. El secreto que incluso los grandes inversionistas ya no pueden ocultar, porque mientras los titulares celebran la baja de la inflación o el repunte de los mercados, el verdadero problema sigue ahí, latente y cada vez más grande. Una deuda de más de 36 trillones de dólares. Imagina esto. 36 mil de dólares. Es una cifra tan grande que ni siquiera cabe en la mente humana. Para que te hagas una idea, si gastaras $1 millón cada día desde el nacimiento de Cristo, aún no alcanzarías a pagarla. Y esa es la deuda que hoy arrastra la economía más poderosa del planeta. Pero el problema no es solo el tamaño de esa deuda. Es el hecho de que Estados Unidos ya no puede sostenerla al ritmo en que crece. Los intereses que paga por ella están consumiendo una parte cada vez mayor del presupuesto federal. De hecho, si nada cambia, el pago de intereses será la partida más grande del presupuesto estadounidense, superando incluso al gasto militar o la seguridad social. Y eso es algo que ni siquiera los economistas más optimistas pueden ignorar. Larry Fink, CEO de BlackRock, lo dijo sin rodeos. El verdadero dolor de cabeza de los mercados no está en la inflación ni en la guerra comercial. Está en los déficits de Estados Unidos. Durante años, la narrativa fue simple. Estados Unidos podía endeudarse sin límites porque su economía siempre crecía. Pero eso ya no es cierto. Hoy, el crecimiento está estancado por debajo del 3%. Y según los últimos datos de la Fed de Atlanta, podría caer incluso al 1%. Y cuando el crecimiento se desacelera y la deuda aumenta, el equilibrio se rompe. Entonces surge la pregunta: ¿por qué una economía que presume de fortaleza sigue dependiendo de préstamos masivos para sobrevivir? La respuesta es tan sencilla como aterradora. Estados Unidos vive del crédito. El país emite deuda para pagar más deuda. Pide prestado para mantener su propio estilo de vida. Y lo más preocupante es que una parte enorme de esos bonos son comprados por inversores extranjeros, especialmente de China, Japón y Arabia Saudí. Si esos países dejan de comprar, la estructura entera se tambalea. Hoy, más del 35% de la deuda estadounidense está en manos extranjeras. Y eso convierte a Estados Unidos en algo que nunca admitirá públicamente: un país dependiente. Dependiente de que el resto del mundo siga confiando en su promesa de pago. Pero esa confianza se está agrietando. El famoso bono del tesoro a 10 años, que debería ser un refugio seguro, ya no baja de un 4–5% de rentabilidad. Y eso no es una buena señal. Significa que los inversionistas piden más interés para prestar dinero a Estados Unidos porque lo consideran más riesgoso que antes. Larry Fink lo explicó en una frase que heló a los mercados. Si todo va tan bien, ¿por qué el bono a 10 años no baja? ¿Por qué sigue subiendo el rendimiento? La respuesta es brutal. Porque los mercados ya no creen del todo en el milagro americano. La Reserva Federal sigue atrapada entre dos fuegos. Si baja las tasas de interés, corre el riesgo de reavivar la inflación. Pero si las mantiene altas, encarece el costo de la deuda y agrava el problema fiscal. Trump lo sabe, y por eso presiona a Powell. Necesita que los tipos bajen para que el país pueda respirar. Porque sin crecimiento del 3%, la deuda es impagable. Imagina una familia que gana lo justo para pagar su hipoteca, pero cada mes pide un préstamo para cubrir los intereses. Llega un punto en que ni siquiera puede pagar los intereses de los intereses. Eso, a escala global, es Estados Unidos. El problema no es nuevo, pero ahora está llegando al límite. El gobierno necesita refinanciar más de 7 trillones de dólares en deuda que vence en los próximos meses. Pero con los bonos a 4–5% y sin crecimiento real, esa refinanciación será más costosa que nunca. Es un círculo vicioso. Cuanto más deuda emite, más caro le resulta sostenerla. Y no es solo un tema técnico, es un tema político.
social y geopolítico. Porque mientras Trump intenta proyectar fuerza en el exterior, con discursos sobre la grandeza americana y maniobras militares en el Caribe o Medio Oriente, dentro del país la situación financiera se deteriora. Y si algo aprendimos de la historia, es que las potencias no caen por guerras externas, sino por colapsos internos. Larry Fink lo advirtió desde Arabia Saudí, ante los inversionistas más poderosos del mundo. Estados Unidos tiene que enfrentar su deuda antes de que la deuda lo destruya. Y esa frase, dicha en ese lugar, tiene un peso simbólico enorme. Porque Arabia Saudí, uno de los mayores compradores de deuda estadounidense, empieza a mirar hacia otro lado. El problema de fondo es simple. Estados Unidos gasta mucho más de lo que produce. Sus gastos militares, subsidios, programas sociales y rescates financieros son gigantescos. Y mientras el resto del mundo ajusta cinturones, Washington imprime billetes y acumula déficits que ya superan los 1,9 trillones de dólares por año. Pero incluso, el dólar tiene un límite. Y cuando la confianza se erosiona, el valor real del dinero se tambalea. Los mercados ya lo perciben, las tasas largas suben, las inversiones se vuelven más cautelosas y los grandes fondos se preparan para una nueva era de tensión. Larry Fink no exagera cuando dice que una crisis de deuda sería peor que la de 2008. En 2008, el problema era el sistema financiero. Ahora, el problema es el propio Estado. El corazón del capitalismo mundial está sobreendeudado. Y si ese corazón falla, todo el sistema global tiembla. Mientras tanto, el ciudadano común no lo nota todavía. La inflación bajó, los precios parecen estabilizarse, los mercados están eufóricos. Pero esa calma es engañosa, porque detrás del optimismo bursátil, los cimientos se están resquebrajando. Los intereses de la deuda se comen el presupuesto, el crecimiento se enfría, las tasas no bajan y la presión sobre la Fed aumenta cada semana. Es como una olla de presión. El vapor se acumula, pero nadie se atreve a soltar la válvula. Y mientras tanto, el mundo observa. Europa recorta tipos. China estimula su economía. Y Estados Unidos se queda atrapado entre dos caminos que lo llevan al mismo destino. Más deuda o menos crecimiento. Y cualquiera de las dos opciones lo acerca un paso más a la crisis que lleva años gestándose. Esto no es alarmismo, es simple aritmética. Cuando una economía depende de endeudarse para seguir funcionando, no está creciendo, está sobreviviendo. Y Estados Unidos lleva décadas sobreviviendo de su propio crédito. Si llegaste hasta aquí, quédate, porque lo que viene después es todavía más revelador. En la próxima parte, vamos a descubrir qué pasaría si esa deuda realmente explota, qué efectos tendría sobre el dólar, los mercados globales y hasta en América Latina. Y créeme, cuando entiendas el tamaño del riesgo, verás la economía mundial con otros ojos. Cuando una economía empieza a vivir del crédito, el final nunca es inmediato. Primero llega la calma. Los indicadores parecen estables, los mercados suben y los políticos hablan de éxito económico, pero en silencio, algo se pudre desde dentro. La deuda crece, los intereses se multiplican y la dependencia del dinero prestado se vuelve adicción. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Durante décadas, el país ha disfrutado del privilegio más poderoso de todos: emitir la moneda que el resto del mundo necesita. El dólar no solo es dinero, es confianza. Es el idioma del comercio global, el refugio en las crisis, el símbolo del poder occidental. Pero ese privilegio tiene un precio, y ese precio empieza a cobrarse cuando los números dejan de cuadrar. En 2025, el déficit presupuestario estadounidense superará los 1,9 trillones de dólares, lo que significa que el gobierno está gastando casi 2 billones más de lo que ingresa cada año. Cada segundo que pasa, la deuda aumenta en más de $60,000 y no hay ningún plan real para detenerlo. El problema es que los inversionistas ya lo saben. Ven cómo la deuda crece más rápido que el PIB, cómo los bonos se encarecen y cómo la Reserva Federal lucha por controlar algo que ya no puede contener. Larry Fink lo advirtió. Si Estados Unidos no enfrenta este problema ahora, la próxima gran crisis no será de hipotecas ni de bancos. Será una crisis de deuda soberana. Y si eso ocurre, el impacto será global, porque cuando el corazón financiero del mundo se tambalea,
todo lo demás tiembla con él. Si el dólar se debilita, las monedas emergentes se hunden. Si los bonos del tesoro pierden confianza, los bancos centrales se ven obligados a reestructurar sus reservas. Y si los tipos de interés se disparan, el costo del crédito mundial se vuelve insostenible. Piénsalo por un momento. La economía mundial se mueve gracias a la deuda estadounidense. Gobiernos, bancos y corporaciones compran bonos del tesoro porque los consideran seguros. Pero si esa seguridad desaparece, si el mundo empieza a creer que Estados Unidos ya no puede pagar sin imprimir más dinero, el efecto dominó sería brutal. La primera ficha en caer sería el dólar, porque aunque hoy parezca invencible, su fortaleza se basa en la confianza. Y la confianza es el recurso más frágil de todos. En los últimos años, varios países han comenzado a reducir su dependencia del dólar. China, Rusia, India, incluso Arabia Saudí, están impulsando acuerdos comerciales en sus propias monedas. Es un proceso lento pero constante. Y cada paso que dan fuera del sistema dólar debilita un poco más la posición de Estados Unidos. El problema es que, a diferencia de las crisis pasadas, esta vez no hay un salvavidas. En 2008, la Reserva Federal pudo rescatar bancos porque tenía margen de maniobra. En 2020, el gobierno pudo imprimir billones de dólares para sostener la economía durante la pandemia. Pero hoy, la situación es diferente. La deuda es tan grande que imprimir más dinero solo aumentaría el riesgo de inflación, y subir las tasas solo encarecería aún más el costo de esa deuda. Están atrapados. Por eso Larry Fink dijo algo que muchos consideraron exagerado, pero que cada día parece más cierto. Una crisis de deuda como la que se está gestando ahora haría que 2008 pareciera un simple entrenamiento. Y no está exagerando, porque si Estados Unidos pierde el control de su deuda, no solo caerá Wall Street, caerá la base del sistema financiero internacional. Los bonos del tesoro, considerados el activo más seguro del planeta, se volverían inestables. Los fondos de pensión, los bancos, los gobiernos, todo el sistema que depende de ellos, sufriría pérdidas masivas. Y el peor escenario no es una explosión repentina, es algo más peligroso, una erosión lenta, una pérdida gradual de confianza, donde los inversionistas comienzan a diversificar. Los países reducen reservas en dólares y las tasas de interés suben poco a poco hasta volverse insostenibles. Eso ya está pasando. El bono a 10 años, que debería estar cayendo con la baja de la inflación, sigue firme por encima del 4–5%, y el de 30 años ya roza el 5%. Es la forma más clara de decir que los mercados ya no creen que Estados Unidos pueda mantener su deuda sin pagar un precio alto, y mientras tanto, la política solo añade más incertidumbre. Trump, obsesionado con reactivar el crecimiento al 3%, presiona a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés. Lo necesita desesperadamente, porque si los tipos bajan, el país puede endeudarse más barato. Si no lo hacen, el muro de deuda que debe refinanciar más de 7 trillones de dólares se convierte en una pesadilla. Trump lo sabe. Por eso repite el mismo mensaje: bajen los tipos o la economía se detendrá. Pero la Fed no se mueve. Powell teme que si baja los tipos demasiado pronto, la inflación resurja y destruya lo poco que queda de estabilidad. Es un juego de fuego. Si actúa, se arriesga a encender la llama. Si no actúa, puede apagar el motor de la economía. Mientras tanto, el consumidor estadounidense empieza a frenar. Las estadísticas lo confirman. El gasto cae. Los precios de los bienes bajan. La demanda se enfría. Incluso los productos básicos, como los alimentos o la energía, están retrocediendo. Eso suena bien a corto plazo, pero tiene una cara oculta. Cuando el consumo baja, también lo hace el crecimiento. Y si el crecimiento cae por debajo del 3%, la deuda se vuelve impagable. Estados Unidos está atrapado en una paradoja. Para crecer, necesita más crédito, pero cuanto más crédito usa, más se hunde en su propia deuda. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Y lo más inquietante es que el mercado de renta variable, la bolsa, parece ignorarlo todo. Las acciones suben, las tecnológicas baten récords, los índices celebran cada dato positivo. Pero debajo de esa euforia hay un corazón financiero que late con fuerza.
recordando que nada de eso puede sostenerse sin crédito barato, y ese crédito barato se está acabando. Lo que pocos entienden es que el mercado puede estar en su punto más alto justo antes del colapso. Así ocurrió en 2000 con la burbuja tecnológica. Así ocurrió en 2008 con las hipotecas. Y así podría volver a ocurrir ahora con la deuda soberana. El detonante no será un escándalo o una quiebra. Será la pérdida de fe en el dólar. Cuando los inversionistas empiecen a creer que el tesoro ya no es un refugio, buscarán alternativas. Oro, yuan, criptomonedas, incluso bonos europeos. Y ese éxodo marcará el inicio del declive financiero estadounidense. No una caída repentina, sino un desgaste continuo, un lento desliz hacia un nuevo orden económico global, donde Estados Unidos ya no sea el centro, sino una potencia más entre otras. Y aunque suene imposible, los signos están ahí. Arabia Saudí, histórico aliado de Washington, ya negocia petróleo en yuanes. China compra oro como nunca antes. Y el BRICS, ese grupo que alguna vez fue visto como irrelevante, ahora se expande y construye su propio sistema financiero alternativo. Todo eso ocurre mientras Estados Unidos sigue discutiendo si debe bajar o no los tipos. El resto del mundo se está moviendo. Y Estados Unidos, atrapado en su propia deuda, observa cómo su influencia se diluye lentamente. Pero lo más peligroso es la ilusión, la creencia de que nada pasará, de que el dólar siempre será fuerte, de que los mercados siempre se recuperan. Esa arrogancia es lo que precede a las grandes crisis, porque la historia demuestra que ninguna potencia, por más grande que sea, puede sostener indefinidamente un sistema basado en deuda infinita. Y cuando esa burbuja estalle, las consecuencias no solo serán económicas, serán sociales, políticas y globales. Porque si Estados Unidos cae, el mundo no se queda en pie. En la siguiente parte, vas a descubrir qué podría pasar si la economía estadounidense realmente se desploma, cómo afectaría al dólar, a los países latinoamericanos, y por qué esta vez el rescate podría no llegar a tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir podría ser la mayor reconfiguración económica del siglo XXI. El reloj sigue corriendo, y aunque nadie lo admita abiertamente, Estados Unidos se está quedando sin tiempo. Los economistas lo saben, los inversionistas lo intuyen y los políticos lo disimulan. Pero cada dato, cada cifra, cada informe confirma lo mismo. El gigante económico del mundo está empezando a tambalearse sobre sus propias deudas. Durante años, el sistema pareció indestructible. El dólar era intocable, la Reserva Federal era infalible, y el gobierno podía imprimir dinero sin consecuencias visibles. Pero esa ilusión se está desvaneciendo, porque toda economía, incluso la más poderosa, tiene un límite. Y cuando el límite llega, lo que viene después nunca es suave. Larry Fink lo dijo claro. El problema no es la inflación, el problema es la deuda. Y lo que hace unos años era solo una advertencia, hoy es una realidad tangible. La deuda estadounidense supera los 36 trillones de dólares y crece al ritmo de una enfermedad sin cura. Cada año, el país gasta más, produce menos y depende más del crédito. Y aunque los titulares hablen de crecimiento, la verdad es que ese crecimiento está financiado por dinero que aún no existe. Entonces, ¿qué pasa si el sistema finalmente colapsa? ¿Qué ocurre si el dólar deja de ser el centro del mundo? La respuesta no es simple, pero las consecuencias serían devastadoras. Primero, el impacto sería interno. El gobierno tendría que elegir entre pagar la deuda o mantener sus programas sociales. El dólar se devaluaría rápidamente. La inflación volvería con fuerza. Y millones de personas verían cómo sus ahorros pierden valor de un día para otro. Los intereses subirían. Los créditos se volverían inaccesibles y la economía se frenaría bruscamente. Sería una recesión profunda, no provocada por una crisis financiera aislada, sino por el agotamiento del propio sistema, y el golpe no se quedaría dentro de las fronteras. Si el dólar se debilita, el mundo entero se tambalea. Los países que guardan reservas en bonos del tesoro verían cómo su valor se derrumba. Las bolsas se hundirían, los mercados perderían liquidez, y el comercio global se paralizaría. El sistema financiero internacional, construido sobre la deuda estadounidense,
se enfrentaría a su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los efectos no serían iguales para todos. Las potencias emergentes, especialmente China y Rusia, aprovecharían el vacío de poder. El yuan podría fortalecerse. Las monedas digitales respaldadas por oro podrían ganar terreno, y el comercio internacional empezaría a alejarse del dólar. En otras palabras, nacería un nuevo orden económico mundial, uno en el que Estados Unidos ya no sería el centro, sino solo una parte más del engranaje. ¿Y América Latina? ¿Dónde quedaría en todo esto? Esa es la pregunta que nadie se hace, pero que debería preocuparnos a todos, porque si Estados Unidos cae en recesión, las consecuencias se sentirán desde México hasta la Patagonia. Las exportaciones caerían, las remesas disminuirían y el crédito internacional se encarecería. Los países más dependientes del dólar verían cómo sus economías se encogen y los más endeudados entrarían en crisis. Pero al mismo tiempo, habría oportunidades. Un colapso del dólar abriría espacio para nuevos actores, nuevas alianzas y nuevas monedas de intercambio. América Latina podría mirar hacia Asia, hacia África o incluso hacia adentro. Buscando independencia económica real, podría ser el inicio de una era diferente si se actúa con inteligencia, pero si no, la región quedará atrapada entre los restos de un sistema que se desmorona. Y todo podría comenzar con algo tan simple como esto: un bono del tesoro que no se vende, una subasta sin compradores, una señal mínima que desencadene el pánico, porque los mercados no colapsan por sorpresa. Colapsan cuando la confianza se rompe, y esa confianza hoy está al límite. El 10 años americano, ese indicador silencioso del pulso financiero global, lleva meses estancado alrededor del 4-5%. No baja, no se relaja, es la manera en que los mercados gritan sin palabras que algo no encaja, que los números no convencen. Y si ese rendimiento llega al 5%, como advierten algunos analistas, podría ser la chispa que encienda la mecha. Mientras tanto, la política hace su juego. Trump promete crecimiento, empleo, recortes y prosperidad. Pero todo depende de una ecuación imposible: crecer sin gastar, reducir deuda sin cortar programas, mantener poder sin pagar el precio. Es el truco más antiguo del poder: vender confianza cuando el sistema ya no tiene cimientos. La verdad es que Estados Unidos ya no puede sostener su estilo de vida con crédito infinito. Y cuando la deuda se convierta en una carga imposible, el país que alguna vez lideró el mundo se verá obligado a mirar hacia adentro y aceptar que el modelo ha llegado a su fin. Los grandes imperios no caen de un día para otro. Se desmoronan lentamente, en silencio, mientras todos miran hacia otro lado. Así fue con Roma, con Gran Bretaña, y así podría ser con Estados Unidos. No con bombas ni invasiones, sino con números rojos, tasas imposibles y una confianza que se evapora. Y lo más trágico de todo es que el mundo ya ha visto esta película. Una potencia que ignora las señales, que imprime dinero para sostener su poder, que vive de su pasado mientras su futuro se escapa entre las manos. Solo que esta vez, el protagonista es el país que alguna vez escribió las reglas del juego. Tal vez el colapso no llegue mañana, tal vez falten años, pero el reloj está en marcha. Y cuando la deuda supere la fe, cuando el dólar deje de ser sinónimo de poder, el sistema cambiará para siempre. Así que la pregunta no es si Estados Unidos puede caer, la pregunta es cuándo. Y cuando eso ocurra, ¿qué vendrá después? ¿Un nuevo orden global? ¿O un caos financiero que arrastre al mundo entero? Lo cierto es que estamos viviendo el preludio de un cambio monumental, y la mayoría aún no lo ve, pero tú sí. Tú que llegaste hasta aquí, sabes que esto no es un video más, es una advertencia. Suscríbete ahora, porque lo que está por venir no será una simple recesión. Será una transformación completa del sistema que conocemos, y cuando ocurra, necesitarás entenderlo antes que los demás, porque esta vez la historia no se repetirá, la historia se reescribirá.